Y con ustedes, el que tranquilamente podría ser el juego más barato de Super Nintendo en caja y tiene que ser un deportivo, claro que sí. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya se siente un poquito el ambiente navideño en algunas tiendas de Japón, así como esta, al menos tienen algo. En casi inicio del 2024 aún se pueden ver videojuegos de Nintendo en general que estén $2 o menos. Pues eso intentaremos descubrir en el video de hoy. Ahora se valen todas las consolas, desde la primera Famicom hasta la Nintendo Switch. Así que vamos a ver qué vemos. Empezaré la búsqueda en esta tienda, es un bug off y normalmente no estamos acostumbrados a que los lleve al bug off, pero este tiene pinta de ser bastante grande, así que debe haber bastantes opciones. La gente viene aquí a vender sus cosas y el apartado de los videojuegos está al último, si no me equivoco, al fondo. Y está un poquito mezclado, aquí están los All Soft, pero normalmente todos son de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 2 y al frente ahí podemos ver un poquito más de Nintendo. Si queremos ser exactos, $2 vendría a ser 294 yenes. Por si acaso ya tengo un video dedicado a Sony, a PlayStation, los juegos que cuestan menos de $2, por ahí se los dejo. En otros tiempos buscaría directamente en caja y de repente agarraría algunos títulos de los más conocidos, pero ya las épocas han cambiado. Este, si no me equivoco, es de pachinko y 480 yenes. No, 180 yenes arriba de nuestro presupuesto. Este de los caballitos, el Winning Post, este es muy famoso. 270 yenes, ahí está. Este sí, el Winning Post entra. Es un clásico de los videojuegos aquí en Japón, está en caja. El fanatismo del tema de los Joker aquí en Japón es bastante grande. Existen arcades de hasta, si no me equivoco, creo que he llegado a ver hasta de 15 usuarios sentados para jugar a las carreritas de caballo. Así como esos hay muchos, así que tiene sentido de que sea tan barato. Ahora, tampoco es que los precios sean tan malos. Por ejemplo, el Dragon Quest 6, un videojuego bastante famoso aquí en Japón. Ya saben que todos los RPG lo son, pero el Dragon Quest un nivel más arriba está a 900 yenes, que vendría a ser $7 y algo. Por ahí están viendo el precio exacto. Está completo, no está mal. Y con ustedes, el que tranquilamente podría ser el juego más barato de Super Nintendo en caja en esta tienda. En esta tienda, ojo. Y tiene que ser un deportivo, claro que sí. El Super Soccer de la J-League está, así es, 100 yenes. 100 yenes. Ahora, con respecto a Super Nintendo, nos estamos centrando en juegos con caja. Ahora, también los hay sin, el cartucho suelto. Y en este caso, pues hay bastantes, es decir, se van hasta la esquina. Hay muchísimo de Super Nintendo y del Nintendo clásico. Juegos como el Street Fighter 2 está a 270 yenes, como el Prime Ball también de fútbol, 100 yenes, así suelto, sin nada. El Super Soccer 95, el Space Invaders acá, 270 yenes, también entra. El Hole-in-One, que si no me equivoco es de golf o no, o es de pesca. De golf creo que es, no estoy seguro, ahí me lo dejan. El Donkey Kong 2, también 270 yenes, es decir, ya sin caja, ya son muchas opciones y de juegos buenos. Miren, el Dragon Quest 5, de juegos conocidos. Ahí sí, hay muchos juegos de Super Nintendo. No, pues señor. La consola que empezó todo, a Nintendo, la Famicom, la primera, en caja, ninguno. Así en un paneo rápido, pues ninguno está ni siquiera menos de 1000. Pero si tendría que escoger uno, el que más se acerca al precio es este, que junta uno de los robots más icónicos de sagas japonesas, que es como un RPG. O también el Tetris, sí, o en este caso el Hatris, si no me equivoco se llama. Así es. Estos dos. Y a diferencia de la Super Nintendo, de la Super Famicom, acá sí los precios en cartuchos sueltos están un poco más. Todos se estabilizan en 750 y 480 yenes. Casi todos son el mismo precio, menos algunas excepciones como este F1 Race, por ejemplo, 270 yenes. Parece que está bien parametrado el tema de los precios. O es 270, o es 480, o es 720. Pero así catalogan absolutamente todos. Y bueno, he rebuscado juegos que estén menos de $2, que no sea el de carrera, deportivo o juegos de mesa como este. Y no, en Famicom pero muy complicado. Nintendo 64 en esta tienda. Sería una utopía pensar que se puede encontrar, pero hay, eso sí, no en caja. En caja ya he revisado todos y no, imposible. Pero bueno, un Mario Golf a 900 yenes, Mario Kart a 1100, la verdad que ha bajado un poco, después seguro vuelve a subir. Este deportivo de béisbol 480.
muy cerca. Pero bueno, los que estuvieron más cerca en caja fueron el Smash, 480 yenes también, muy cerca, $3 por $1 más, y 480 yenes el mítico The Legend of Zelda Ocarina of Time. Pero los que sí llegaron a cumplir los parámetros que estamos buscando es este de Diddy Kong y el Donkey Kong 64. Juegazos igual, si me preguntan. Pero bueno, estos sí están dentro. Y bueno, le he metido una buena revisada a lo que sería Game Boy clásico y Game Boy Color un poco. Y más o menos estos son los juegos, alejándose pues de caballitos, de carreras o algo así, que más podrían llamar la atención. Por ahí está viendo una toma para que vean un poquito mejor de cuáles estoy hablando. Una búsqueda rápida. Ahora, si se preguntan, Game Boy, los juegos de Pokémon tan clásicos de la Game Boy que antes estaban, pues la mayoría está 480, menos el azul, el Crystal y por ahí el verde, que están mucho más caros. El azul está a 900 yenes y el Crystal puede tranquilamente superar los 1500 yenes sueltos, sin caja. Una locura. Si ven mis búsquedas pasadas, búsquenlo por ahí, comprando juegos de Pokémon, creo que nos gastábamos 500 yenes en uno con caja. Nintendo Wii, a diferencia de lo que pueden pensar, es más accesible que lo que hemos visto anteriormente. Así es, con juegos como el Wii Sport Resort o podría también ser el Wii Sport, no pasan de esos $2. De igual manera, juegos que han sido una maquinaria de ventas como podría ser el Super Mario Bros. Wii, también no pasan de $2. Y bueno, de igual manera hay muchos otros juegos que ahorita están viendo imágenes así de rápidas que cuestan menos de $2. Es más, creo que no sé si llegan a $1.50. Hay muchos, la verdad que no hay excusa. Por ahí algo puedes encontrar para jugar un poquito y meterle sabroso. Igual juegos de Bleach, por ahí he encontrado un par de One Piece, es decir, todavía existe. Y en esta tienda no hay mucha variedad de Wii U, por ejemplo, pero el Poké Tournament, muy bueno, y este jueguito de Yokai Watch están menos de $2 también. Y el Orochi 2 Hyper, porque suéltame ya. Este sí pasó, menos mal, igual no me lo voy a llevar. Y ojo que el Splatoon también, el que inició todo, 270 yenes. Pero ojito que juegazos como este Zelda de acá, o este nuevo Super Luigi, este Super Luigi sí se pasó un poco. Este nuevo Super Mario Bros. U, ese también está dentro del precio, 270. Hemos salido abruptamente de la otra tienda y es que teníamos hambre. Bueno, mi esposa, ¿no? Yo nunca tengo hambre, nadita. Y es un restaurante bastante conocido, creo que en México también hay, y bastante barato. Ahí toda la gente comiendo. Vamos a sentarnos acá, que está la pantalla. Así que, ya. Y acá mi esposa decidiendo qué es lo que va a comer. Bueno, traen ahí el agüita. Bueno, no es agüita, es mugicha. Desde hace un tiempo me gustaría hacer un reto de comida, pero no tiene nada que ver con mis canales. Es decir, más que nada somos puros frikis nada más. Pero algún día. Y ahí ya llegó la comidita. Poquito nada más, miren, estamos a dieta. Ahí está, poquito nada más. Lo que me refería al reto de comida es porque con cuánto se puede sobrevivir aquí en Japón. Pero ya lo haré. Me quitaré las ganas, ¿no, esposa? Ya lo haré. Ahora sí provecho. No sé qué pasó acá, pero quedó vacío. Por si acaso yo no comí nada. Ahora sí, seguimos en la búsqueda. Y aquí estamos en la siguiente tienda, vamos a ver qué encontramos. También tienen una vitrina ahí, un catálogo de cositas un poquito fuera de lo común. El Contra, Batman regresa, Goemon también. Bien. Así que este es el pasadizo de los juegos. Miren, hay gente rebuscando ya. Para variar un poco escogí aquí para poder ver los juegos de Nintendo DS y 3DS. Esperé un poco porque había gente revisando los precios de los juegos sueltos. Me causa gracia que aquí y aquí han colocado todos los juegos de kanji, es decir, puedo sacar cualquier juego y sé que va a estar menos de $2. A ver este de acá ahora. También, todos 270 yenes. A ver este de acá. Ay no, este sí ya... 900 yenes este debe ser, pero otro nivel ya. Este de acá también 270 yenes. Bueno, pero la mayoría sí. Y otro básico que ya sabían los más experimentados del canal que iba a estar así de barato son los juegos de Monster Hunter, en este caso el 4. Monster Hunter 4 de la 3DS, ojo, 3DS, 270 yenes. De igual manera este Cross también 270 yenes y el Monster Hunter 3G también. También el Monster Strike. Después aquí el Puzzle and Dragons también 270, ya aparecido en algunas máquinas de juegos random de 3DS. Uy, hace un tiempito no veía el juego este de Attack of Titans de Shingeki no Kyojin, 900 yenes. El
de 3DS. Y este es el Chain, que está a 480. Por poco se pasó. Está más barato que el otro. El Final Fantasy Explorers, 270. Y este también, el Fantasy Life, también es un clásico de 270 yenes. Y también recordando uno de estos juegos al azar, aquí está el Nintendogs, que también ha aparecido en el canal, 270 yenes. De repente me dicen, Gemu, todo bien con esos juegos, pero entonces de juegos clásicos de la DS, por ejemplo, no vamos a encontrar nada. Pues sí, sí que hay. El Saguaro Made in Mario, 270 yenes, ahí está. El Yoshi Island de la DS, también 270 yenes. De igual manera el Pokémon Dash, que no sé por qué, una vez que lo mencioné, algunos no lo conocían. El Dragon Quest Monster Joker, que no sé qué tan clásico será, pero recuerdo que le metí muchas horas yo. Y el New Super Mario Bros. Para la Nintendo DS, el juego más mítico de la consola, también está a menos de $2. Serían esos. Ahora sí, todos los que he mencionado son de la DS. De 3DS es un poco más complicado, tendría que buscar en más tiendas y seguro nos daríamos con muchas sorpresas. Hay tiendas que he visto que algunos juegos que acá están 500 yenes, en las otras tiendas lo he encontrado hasta en 150. Pero eso ya es mucho factor suerte. Lo que sí es que si son fanáticos de One Piece van a estar muy felices porque este juego, el Unlimited Cruise SP de One Piece, está 270 yenes, así es, menos de $2. Y los amantes de Dragon Ball de igual manera, porque el Fusion también está menos de $2. Si pensaban que me olvidaba de juegos como la GameCube o la Nintendo Switch, pues no. Estamos en una tienda nueva, no hay mucha luz acá, se me ha logrado el foco, creo. Pero bueno, aquí está un apartado de GameCube. Y posiblemente es una consola complicada de ver precios accesibles. Aquí todos los juegos están completos. Pero, por ejemplo, este de Beyblade, que me acuerdo que en su momento lo jugué mucho, está a 600 yenes, que vendría a ser poco menos de $5. Obviamente no entra dentro del margen, pero a lo que voy es de que se pueden encontrar ciertos juegos bastante accesibles. Aunque de GameCube creo que lo podemos encontrar mucho más barato. Es más, este Naruto que acá está a 900 yenes, tranquilamente lo podría encontrar a unos 500 o hasta menos. Este juego de Dragon Ball está a 500 yenes. Miren esas gráficas, un poquito poligonal. Y bueno, en otra tienda, acá sí hemos podido encontrar un Biohazard que dicen que tiene un Kisu y que en teoría viene con una memoria. Aquí aparece el tema de la memoria, no tiene la memoria, sí está el juego, está el manual, es decir, está completo, menos la memoria, y está 270 yenes. Entra dentro del presupuesto. Y por acá un jueguito de minijuegos. Por acá podemos ver más o menos cómo se ve por dentro, que viene con un micro también, o bueno, es interactivo con un micrófono de estos que venían a veces en unos paquetes especiales, y está 100 yenes su precio, es decir, se puede encontrar de GameCube. Pero lo curioso de la GameCube es de que es difícil encontrar juegos a $2 o menos, pero la gran mayoría está a $5. Es decir, es una consola bastante barata aún. Y lo que respecta a Nintendo Switch, pues este caso sí es complicado. Si bien podemos ver juegos de Nintendo Switch hasta 1800 y por ahí alguna vez a 1500 yenes, sin contar los deportivos, claro está. Por ejemplo, el FIFA del 2019, no tengo imágenes ahora, pero lo he llegado a ver a 800 yenes. Ya saben que esos son los que bajan siempre. Pero después de juegos, pues 1800 yenes promedio, a diferencia de la PlayStation 4, que sí se pueden ver títulos hasta 200 y poco yenes. Recuerden que tengo un video de Sony, de PlayStation, y ahí sí se puede ver más variedad de títulos, hasta de PlayStation 5. Miren esto, 480 yenes, un jueguito de PlayStation 5, el Babylon's Fall. Es decir, de PlayStation sí se puede ver mucha variedad. Pero Nintendo es otra historia y Switch con mayor razón aún. Y bueno, muchachos, hasta aquí el video de hoy. Ojo que solamente he dado vuelta en 2 tiendas. Me he paseado en 2 tiendas, mire esposa. Todo esto, un poco más de $10 nada más. ¿Qué? Bien, ¿no? Sí. Y son juegos clásicos, ¿ah? De la DS. Recuerden que tienen Nirvana.club, donde van a estar ahí bastante cosas suculentas. No solamente juegos comunes, sino poco usuales que solamente se quedaron en Japón. También lo van a encontrar ahí. Y me avisan si quieren una parte, pero esta vez poniendo un reto. Yendo a 5, 6, 7 tiendas y viendo qué juegos de calidad, ojo, puedo comprar con cierta cantidad de dinero. Un homenaje a mi amigo creativo en Japón. Recomiendo su canal. Yo soy Gemu y nos vemos en el próximo video. Adiós. Y díganme con qué juego se quedarían abajo o cuál comprarían.